¿Qué tal, gente? Tenemos una lavadora. Nos llegó con este problema que lo vamos a identificar ahora. Estaríamos hablando de un problema de placa electrónica. Vamos a probarlo. Conectamos el equipo. No hay consumo, nada de consumo. Prendemos el equipo. Prendemos. Vemos ahí 0.21 amperes, 16.8 watts. Y hay un sonido atrás. Me está trabajando la bombita. Entonces, esta lavadora, que es Mademsa, es lavadora chilena, tiene ese problema y vamos a investigar, vamos a reparar y solucionar. Lo que ahora vamos a hacer, vamos a conectar el equipo nuevamente. Conectamos. Está conectado, no está encendido. Este es el botón de encendido y aquí lo vamos a encender y vamos a enfocar aquí los dos. Encendemos. Tenemos directamente el consumo de la placa y el actuador drain. Vamos a sacar este conector que es la señal para la bomba y para el drain. Sacamos y se pierde el consumo. Tenemos el problema en esta parte. Vamos a investigar, vamos a abrir toda la placa electrónica para repararla. Tenemos a la placa ya liberada de su plástico, fuera plástico. Entonces, lo primero que hacemos es una vista, es revisar con la mirada minuciosamente y nos vamos a concentrar en esta parte, en la parte donde está el conector de la señal de la bomba y el actuador. Entonces el actuador nos lleva a este triac, o es un switch. Vamos a abrir y vamos a ver de qué se trata y vamos a revisar eso. Tenemos ya la placa destapada y encontramos en su nomenclatura dice triac. Son triacs, es un triac SMD. Enseguida vamos a subir el código, no sé si se puede ver, ahí se puede ver algo. 24S8E. Ese es el código. Ese es el triac, el cual vamos a medir. Entonces el triac vamos a medir de este lado. Vamos a hacer un poco de zoom. Tenemos el multímetro, continuidad, nos suena, podemos observar, nos suena y vamos a traer aquí y vamos a hacer un poco de zoom, ahí tenemos el triac y no sé si se escucha, sigue sonando. Entonces tenemos en este triac con el código del triac. La nomenclatura es en la patita 1, la patita del medio es el 2 y la patita 3 es el gate. Entonces tenemos 1, 2 y gate. El gate sirve para activar, es decir, en la patita 1 está esperando el voltaje para salir por la patita 2. Y vamos a probar con el multímetro. Podemos ver, miren, ponemos en la patita 1 y ponemos aquí. Tenemos un sonido. No sé si se escucha. Pero tenemos un sonido, hay continuidad. Entonces eso quiere decir que está dañado el triac. A ver, vamos a poner ahí que se vea el multímetro. Ahí podemos ver. Ponemos en la patita 1, en la patita 2. Patita 2. Tenemos netamente continuidad. Vamos a la patita gate. También tenemos continuidad. La 2 con el gate. El 2 con el gate. No tenemos continuidad. El 1 está. Ahí está. Tenemos en todas las patitas continuidad. Por lo tanto este triac está dañado. Lo vamos a sacar y vamos a buscar un reemplazo del mismo.
Tenemos a los triacs, ya lo sacamos el triac de la placa. La placa está sin triac y lamentablemente no conseguimos un triac aquí en el departamento donde estamos, es muy difícil, así que por lo tanto conseguimos de otra placa un donante con las mismas características, con la misma numeración. Tenemos ahí el triac 204 S8E y el otro con la misma numeración 204 S8B S8E. Entonces tenemos un donante ya que no pudimos conseguir, como les decía, y vamos a testear. Hacemos un poco de zoom, movemos, ponemos nuestro multímetro ahí para ver. Podemos ver, hay un sonido, se escucha clarito, y testeamos las patitas del triac. Testeamos primero las dos patitas, la 1 y la 2. Esta es la 2 y esta es la 1. Podemos ver, tenemos continuidad. Esta es la patita, digo, el triac dañado. Ahora el gate con el 2 también tenemos continuidad, está dañado. El gate con el 1, vamos a ahí está el 1 con el gate, totalmente dañado, toditos en corte. Ahora es el donante, el que sacamos de otra placa, y por lo tanto el 1 con el 2 testeamos, no tenemos continuidad, y el 2 con el gate tampoco tenemos continuidad, está todo perfecto, y ahí sí tenemos continuidad porque estamos chocando las dos puntas. Este es el que está perfecto y este es el que está dañado. Como les decía, no pudimos encontrar uno nuevo, entonces tuvimos que sacar de otra placa electrónica. Es el mismo código, es el mismo triac, es el mismo amperaje, todo es lo mismo y nos va a servir para poner en esta placa. Tenemos la placa ya lista para ser instalada. El nuevo triac, un triac SMD, la placa lista para instalarla. Tenemos todos los cables conectados, está conectado cada cable en su lugar, todos, incluso el de la señal. Tenemos el display y vamos a nuestro probador. Tenemos el probador, conectamos el equipo, conectamos, solo está conectado y vemos que no está prendido nada. Y cuando vamos a poner más acá, ahí, este es el botón de encendido, encendemos el equipo, encendido, podemos ver aquí una luz y podemos apreciar que no tiene nada de consumo. Es al contrario como estaba al principio. En esta ocasión está todo perfecto, no hay ni un consumo. Vamos a apagar, apagamos, volvemos a encender. Perfecto. Ahora vamos a hacer el testeo, digamos, de la lavadora o el testeo de inicio. Vamos a sacar nuestro probador, ahí lo dejamos. Vamos a poner inicio directamente, que es este botón, y el equipo tiene que testearme. Apretamos, empieza a testear, pero me está pidiendo tapar la tapa de la puerta. Ahí está, testea. Está testeando, ya marcó el nivel del agua, me está pidiendo agua. Aquí podemos ver, este es el consumo de la electroválvula, está pidiendo agua. Sin embargo, nosotros necesitamos apagar.
y encender y poner centrifugado. Vamos a buscar donde es centrifugado. Este botón vamos a buscar aquí, que es este. Vamos a buscar centrifugado, es ese. Vamos a poner inicio y donde tiene que activar el actuador y la bomba. Ponemos inicio. Listo, inicio. Y aquí vemos el consumo. Ahí está el consumo. Está trabajando el actuador y la bombita a la vez. Ese es el consumo. Eso quiere decir que está funcionando el triac correctamente. Ahí está funcionando el motor. Sube el watt, sube el amperaje. Ponemos pausa. No hay consumo. Súper, perfecto. Equipo solucionado. Perfectamente solucionado, señores. Reparación de placa electrónica a un Fusilogic. En este caso es Mademsa, una marca chilena. Gracias por confiar, gracias por ver los videos, espero que les sirva. Saludos. Una pequeña explicación con lo que estaba pasando con esta lavadora. Teníamos averiado este triac, el triac 24S8E. Este es su símbolo. Este es el triac en la patita 1, en la patita 2 y está en la patita 3 el gate. Perfecto, aquí los representamos. Y justamente lo que estaba pasando en este equipo, apenas lo conectábamos, venía el equipo, como podemos ver, se va una línea a través de la tarjeta o muchas veces pasa fuera de la tarjeta, es el común para todos los componentes del equipo, ¿sí? Es decir, es el común para el motor, es el común para la electroválvula, es el común para la bomba y es el común para el actuador. Y así sucesivamente si el equipo tiene más componentes. Entonces, como ya está esperando la línea del equipo, el común está esperando simplemente la señal del neutro, y lo que hace el triac es darle la orden, y la orden las recibe por el gate mediante la placa electrónica por el microcontrolador, ¿sí? Entonces, en este caso, apenas encendíamos el equipo, no le poníamos inicio ni nada, simplemente lo encendíamos. Lo que hacía este equipo era, este triac se puenteaba, ¿sí? Hacía eso, dejaba pasar la corriente de la patita 1 hacia el 2 y por lo tanto ya estaba alimentando hacia nuestra bomba y hacia el actuador. Ese problema tenía, ¿por qué? Porque el triac estaba averiado, estaba puenteado, estaba dañado por algún cortocircuito, ¿sí? Entonces, siempre que funciona el triac, necesitamos una orden de inicio. Por lo tanto, la orden va a venir por esta pata del gate. ¿De dónde va a venir? De la misma tarjeta del microcontrolador. Y esa orden lo hará activar, hará el mismo trabajo. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que pasaba. Espero les sirva.